Ok, vamos a orar para empezar. ¿Quién nos guía en oración para iniciar? Ok, ahí está el micrófono. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy, te pedimos que esta clase sea de edificación para nosotros y también te pedimos que más hermanos puedan asistir en esta clase, que podamos aprender más acerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Bien, vamos a Hebreos capítulo 8. Vamos a Hebreos capítulo 8 para ver la lección de hoy. Y vamos a ver ahí en la lección 27. Hebreos capítulo 8 dice la lección. Hay dos cosas que el cristiano debe entender con toda claridad si ha de considerarse cristiano. La primera es el sacerdocio de Jesucristo como un oficio actual, vigente, que además de ofrecerse como ofrenda en la cruz, sigue ejerciendo en los cielos al ser nuestro camino al Padre y nuestro intercesor permanente. Esto aún lo hemos de ver con más detalle en los dos siguientes capítulos. En el capítulo 9, el capítulo 10, vamos a ir viendo este tema. La segunda cosa es que el nuevo pacto está vigente y es ahí donde Jesús desarrolla este oficio de sacerdote y no en el antiguo pacto. Esta es la parte que le falla muchísimo a muchos cristianos, a la mayoría de los cristianos, podríamos decir. Entonces, la segunda cosa que el cristiano debe tener claro es que el nuevo pacto está vigente y es ahí donde Jesús desarrolla este oficio de sacerdote y no en el antiguo pacto. Ok, él no desarrolla su ministerio si el antiguo pacto todavía tuviera partes funcionando. Pues ya que el antiguo pacto tenía el oficio sacerdotal en Aarón y sus descendientes, el sacerdocio de Jesucristo se da en un pacto distinto. Por tal razón, el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, cuyos lineamientos eran solo la sombra de las necesidades, de las realidades, reveladas en el nuevo pacto. No sé si esta parte se entiende. El nuevo pacto es superior al antiguo, ya lo vimos cuando vimos que es Jesús mediador de un pacto mucho mejor, establecido sobre mejores promesas. Ok, los lineamientos del antiguo pacto eran solo la sombra de las realidades que son reveladas en el nuevo pacto. Ok, este segundo punto es el que hemos estado estudiando en las lecciones recientes, el cual debemos enfatizar tal como lo hace la carta. La carta habla una y otra vez de Jesús, su sacerdocio, según el sacerdocio de Melquisedec, y habla varias veces, toca este punto. Ok, entonces, la carta lo enfatiza, nosotros tenemos que enfatizarlo y vamos en cierto modo, a hacer como una eh, conclusión, diríamos, o una relación de las diferencias entre los pactos, que es parte de lo que ya vamos entendiendo, pero tenemos que dejarlo claro. Ok, dice los puntos que hace, bueno, al repetir constantemente, los puntos que hacen la distinción entre los dos oficios, es decir, los dos oficios sacerdotales, lo llamamos el de Jesucristo actualmente y los sacerdotes que estaban en el antiguo pacto, el pacto de Aarón. ¿Ok? La razón por la que debemos enfatizar la distinción entre los dos pactos es porque es muy fácil perder de vista la línea que divide a ambos, razón por la cual hoy vemos cristianos mandando guardar el sábado. Entonces, está en la ley de Moisés, sí, pertenece al antiguo pacto. Otros enfatizan los 10 mandamientos, sí, aunque
parezca sacrilegio, son parte del antiguo pacto. Y Jesús señaló que estos finalmente tenían un sentido distinto que vamos a ver, ya lo vimos en una lección, pero lo vamos a ver en las siguientes lecciones, realmente el sentido de los 10 mandamientos. ¿Ok? Que enfatizan los 10 mandamientos como la directriz de la vida cristiana y algunos argumentan con algunas de las ordenanzas de la ley para someter a los creyentes en Cristo. Por ejemplo, ¿por qué dicen algunos que uno no debe tatuarse? Sacan un pasaje que habla sobre los muertos, que es muy fácil rebatirlo. Hay otros argumentos, es decir, hay razones en la Biblia para evitar estas situaciones en el cuerpo, pero, pero no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, algunos eh, argumentan con esto para algunas cosas de la ley y así someter a los creyentes en ciertos aspectos. Ok, pero si hemos sido diligentes hasta ahora en lo que llevamos en el estudio de esta carta, no nos será difícil entender la gran distancia que hay entre el sentido de cada pacto y las demandas que Dios hace en cada uno de ellos. Es decir, lo que Dios demanda en cada pacto es distinto. Y la verdad es que en el nuevo pacto la demanda es mucho mayor que en el antiguo pacto. Hoy pues nos corresponde iniciar el estudio de las diferencias entre ambos pactos y de este modo llegar a comprender el verdadero sentido de la vida cristiana y su forma de pensamiento. Lo importante es que lleguemos a pensar correctamente de acuerdo a la palabra y entendamos el verdadero sentido de la vida cristiana. Ok, para ello vamos a hacer dos lecturas. La primera, vamos a ver de hecho dos veces el pacto. La primera está en Jeremías 33. Jeremías 33, perdón, Jeremías 31. Vamos a leer Jeremías. Aquí hay 33. Bueno, es Jeremías 31, perdón. Jeremías capítulo 31. A partir del versículo 31 al 34. Sí. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Ok, entonces, pues vamos a ir leyendo. Empezamos con Luis. Ahí está el micrófono. Entonces, para. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su primogénito y a cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ok, esa es la primera lectura, es cuando Dios presenta el nuevo pacto. Todavía van a pasar cerca de unos 500 años, aproximadamente un poco menos, pero vamos ahora a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 10. ¿Sí se oye este micrófono? Ok. Se oye muy bajito aquí, ¿verdad? Ok. A ver, es... Ujú.
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ok. Bueno, dice aquí que en la lección pasada vimos que cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, hizo un pacto con ellos, el cual ellos, ¿qué pasó con ese pacto? Que es como terminamos la lección pasada. No lo guardaron, ¿ok? Es lo que de hecho dice ahí el versículo 8. El 9 es el que dice. O no permanecieron, dice. Bueno, ellos no lo guardaron. Por esa razón Dios, ahora sí, según el versículo 9, ¿qué hizo Dios? Se desentendió de ellos, ok. Ok, entonces ellos no guardaron el pacto de Dios y Dios se desentendió de ellos. Así que anuncia que hará, así que Dios anuncia que hará un nuevo pacto. Hará un nuevo pacto con la casa de... ¿Nos faltaron las dos? Ok, perdón. Lo que nos dice Jeremías es que Dios fue un esposo, un marido, ajá. Lo que dice el pasaje de Jeremías, ¿verdad? Sí, en la 2 que me había brincado la 2, perdón. Ok, entonces él dice que él fue un esposo para ellos, pero ellos, ¿qué hicieron? Según la Nueva Biblia de las Américas, dice que ellos rompieron, es lo que dice el versículo 31. Mi pacto que ellos rompieron. En la Reina Valera 60, que traen algunos, no dice rompieron, dice invalidaron. Invalidaron, ok. El sentido de la palabra finalmente es que no lo guardaron. Lo que vimos la semana pasada es que este pacto estaba vigente, como dice Éxodo 19, estaba vigente mientras los israelitas lo obedecieran. Si ustedes oyen a mi voz y guardan mi pacto, entonces Dios está poniendo una condicionante para la permanencia de este pacto. Ok, ahora sí, bueno, dice, por esa razón es que Dios se desentendió de ellos. Dios ya no permaneció con ellos en este pacto, digamos, o este pacto tenía ya un final marcado. Ahora decíamos, Jeremías lo dice cerca de unos 500 años antes de que ocurra, antes de la venida de Cristo, su ministerio, su muerte y resurrección. Ok, ya en el 3 dice, así que Dios anuncia que hará un nuevo pacto. Ok, ahí en el 3. Así que Dios anuncia que hará un nuevo pacto con la casa de Israel. Ok. Este tema es de ese tipo de temas que muchos cristianos a veces se cuestionan sobre la situación del pueblo de Israel, porque dice que este pacto lo hará con la casa de Israel. Previamente dijo, lo haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pero entonces dice el punto 4, algunos podrían argumentar que este nuevo pacto es exclusivo para los judíos.
Pero vamos a ver Efesios 3 del 4 al 6. Si quiere leer los 3 versículos, hermano. Efesios 3 del 4 al 6. Ok, hay un tema interesante en esto que el apóstol Pablo aclara y que nosotros debemos prestar atención a él. Dice aquí Efesios 3 del 4 al 6 que Dios no dio a conocer el qué. Ahí utiliza una palabra interesante, el misterio de Cristo. Dios no dio a conocer el misterio de Cristo a las otras generaciones. Es decir, no se lo dio a conocer a Jeremías, no se lo dio a conocer a Isaías, no se lo dio a conocer a Ezequiel. Por esa razón, el Antiguo Testamento debe ir siempre acompañado del Nuevo Testamento. Por eso decimos que el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas que son aclaradas o reveladas en el Nuevo Testamento. Ok, ¿cuál es ese misterio de Cristo que Dios nos reveló? Bueno, dice que Él lo reveló por medio de los apóstoles y profetas. No es que lo hayan hecho los apóstoles y también los profetas, porque si fuera así, ¿quién vino primero? ¿Los apóstoles o los profetas? ¿Quién es primero en la Biblia? Los profetas primero. Entonces debería mencionar primero a los profetas. El asunto es que aquí se entiende, igual que en el capítulo anterior donde dice que estamos en el fundamento de los apóstoles y profetas, es que los apóstoles también son profetas. A eso es a lo que se refiere. Porque si no lo hubiera revelado por los profetas, ¿ok? Está contradiciéndose ahí. Bueno, Él lo reveló por medio de los apóstoles y profetas, que los gentiles, es decir, los que no son israelitas, ahorita vamos a señalar sobre eso, que los gentiles, algunas versiones lo traducen como paganos, aunque creo que no en este punto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es decir, si hay salvación en Cristo, esta es tanto para los gentiles como para los que estaban en el antiguo pacto. Dice ahí, esto significa que el nuevo pacto no es exclusivo para los israelitas. ¿Por qué Dios dice, haré un pacto con la casa de Israel? Porque todavía no llegaba el tiempo de revelar que también era para los gentiles. Haré un pacto con todos los que sean creyentes. Ese es el punto por el que se refiere a la casa de Israel y la casa de Judá. Dice, esto significa que el nuevo pacto no es exclusivo para los israelitas, quienes participaban en el antiguo pacto, sino que Dios, a través de los apóstoles, a los que llama también profetas, revela la inclusión de este nuevo pacto de los gentiles, es decir, aquellos que no son de etnia judía, aquellos que, digamos, étnicamente, y tenemos que usar este término porque no hay razas, hay una raza humana. Todos venimos de un ancestro común que es Adán y Eva y otro común que es Noé y su esposa. No sabemos el nombre de la esposa. Pero todos los seres humanos venimos de ellos, por lo tanto no hay diferentes razas. Se dice etnias, que se refiere a grupos con distinciones de rasgos y sociales. ¿Ok? Entonces, dice aquí que a los que no son de etnia judía o de otras tribus de Israel, porque recuerden que los judíos conformaban
la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví principalmente y posiblemente la de Simeón, pero todas las demás tribus no están incluidas en los judíos. Los israelitas son más, ¿ok? De todas las otras tribus de Israel. Ni samaritanos, los samaritanos no eran de origen hebraico, no eran descendientes de Abraham según la carne, pero recuerden que cuando el pueblo, el reino de Israel fue llevado cautivo cerca del Mar Negro y el Mar Caspio, ahí cerca del Cáucaso, por los asirios, ellos trajeron gente cercana al río Éufrates y los colocaron en la tierra de Israel. Cuando los leones empezaron a matar a la gente, porque obviamente se multiplicaron al no haber pobladores y Dios permitió que esto ocurriera, ellos entendieron que era porque ellos no adoraban al Dios que debían adorar los que antes vivían ahí, aunque ellos dicen al Dios de la tierra. Entonces trajeron a un sacerdote que habían llevado cautivo para que les enseñara la ley de Moisés. Y desde entonces los samaritanos, se les llamó así a los nuevos habitantes de esta tierra, tuvieron la ley de Moisés a tal grado que existió el Pentateuco samaritano. Después de que Nehemías les negara el tener relación con ellos y se volvieran enemigos, ellos escribieron el Pentateuco samaritano. Entonces tenían la ley de Moisés. Y tanto los judíos como los samaritanos tenían la ley de Moisés, conocían y podían entrar al antiguo pacto. Ok, todos los demás que no estaban en esa posición y conocimiento de la ley de Moisés son llamados gentiles. Ok, o paganos es una forma más clara. Lo que está diciendo es que estos pueblos que no tenían la ley de Moisés, en el nuevo pacto también tienen acceso a la salvación. Ok, ¿queda clara esta parte? Pero Dios no lo revela en el antiguo pacto mientras está vigente. Por eso a los primeros cristianos que eran netamente judíos, aunque venían de partes del imperio donde ya no hablaban hebreo, y de hecho ni en Israel hablaban hebreo, ya en Judá no hablaban hebreo ya en ese tiempo, sino arameo, y solo los sacerdotes hablaban hebreo, todos los judíos, finalmente los cristianos eran judíos aunque eran de diferentes partes del imperio y ellos pensaban que la salvación en Cristo solo era para ellos y que si algún gentil se quería convertir a Cristo tenía que guardar la ley de Moisés también, porque ellos solo se veían como una parte más del judaísmo. ¿Ok? Así es que ellos tienen que entender esto que Pablo les aclara. Los gentiles también entran en este nuevo pacto, es decir, no necesitamos entrar al antiguo pacto para poder llegar al nuevo pacto. Entramos directo al nuevo pacto. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Sí está clara esta parte? Ok, entonces termino lo que dice el párrafo. Dice, por esa razón, cuando algunos pasajes del Antiguo Testamento apuntan al Nuevo Testamento, debemos entender este aspecto que Dios reservó para revelarlo después de la resurrección de Cristo. El domingo hablamos de la paz de Jerusalén y se refiere a la Jerusalén celestial, no a la terrenal. Pedir por ella, pedir por el templo de Dios, no es otra cosa más que pedir por la iglesia. Ok, la paz de la iglesia, la paz del templo de Dios. Lo primero que nos dice el nuevo pacto es que Dios pondrá sus leyes en nuestra mente y las escribirá sobre nuestro corazón. Ok, aquí debemos destacar lo que dice Jeremías 31-33 en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Cómo dice este versículo? Que no dice pondré mi ley en su mente. En la Reina Valera sí lo dice pondré mi ley en su mente en Jeremías 31, pero en la Nueva Biblia de las Américas no dice pondré mi ley en su mente.
Ok, entonces no dice que la pondrá en la mente. ¿Dónde la pondrá? Dentro de ellos. Ahorita tenemos que explicar porque la misma Biblia de las Américas en Hebreos 8 dice pondré mi ley en su mente. Pero en Jeremías 31:33 dice pondré mi ley dentro de ellos. Bueno, la razón de esto es que para los israelitas, de hecho podríamos decir que incluso para los descendientes de Ismael, para todos los que provienen de Abraham, el origen de los pensamientos no era la mente, sino el corazón. Ellos entendían que todo salía del corazón. Vamos a ver Mateo 15, 18 al 19. Si quiere leer los dos versículos, hermana. Mateo 15, 18 al 19. A ver. ¿Va la hermana Alejandra? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ok, entonces dice que lo que sale de la boca proviene en realidad del corazón. Bueno, eso que sale de la boca que proviene del corazón es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos. Entonces, ¿por qué no vienen de la mente? Porque ellos, como judíos, entendían que los pensamientos venían del corazón. Y luego habla de los homicidios. Ok, provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, dice Hurtos en la Reina Valera, si quieren ponerle robos un poco más corto, falsos testimonios y calumnias. O en la Reina Valera dice blasfemias. Bueno, todo esto viene del corazón en el entendimiento de los hebreos. Un ejemplo de esto es la comparación. Vamos a leer Deuteronomio 6:5 y luego Marcos 12:30. Ok, Deuteronomio 6:5 y Marcos 12:30. A ver, Deuteronomio 6:5, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Verbo, corazón, verdad. Ok, luego. Amarás al... A ver, otra vez el pasaje, si lo pueden volver a leer. A ver, si pueden volver a leer el pasaje, por favor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a leer ahora Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ok, ¿se fijaron? Dice, ambos mencionan que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, toda el alma, porque los puse al revés, ¿verdad? Toda el alma y toda la fuerza. Pero solo Marcos y los pasajes paralelos en el Nuevo Testamento, obviamente el de Mateo,
el de Lucas, agregan con toda la mente. Noten la diferencia. El tema es que en el Antiguo Testamento, ¿por qué no se manda amar con toda la mente? Porque va incluida en el corazón, ¿ok? Por eso tenemos que entender esta diferencia en los pasajes. Pondré mi ley dentro de ellos, porque era como en los tiempos de Jeremías, la gente razonaba, pero ya no en el nuevo pacto. A estos hebreos, a los que escribe, se les escribe la carta, ellos ya entienden la distinción. Dice, los griegos consideraban la mente como el origen de los pensamientos, y su influencia había llevado ya en los tiempos de Jesús a todas las personas a entender esta distinción entre el corazón y la mente, tal como hoy en día. Es decir, hoy en día nosotros pensamos como los griegos en ese sentido, no como los hebreos, y hacemos distinción entre la mente y el corazón. Y no es malo, porque muchos dirán, no, entonces tenemos que pensar como los hebreos. Recuerden que la mentalidad hebrea impidió que los judíos pudieran reconocer a Jesús como el Salvador. Tenían otra expectativa. Entonces, no es como algunos dicen que hay que pensar como hebreos para que podamos entender a Jesús. No, es el asunto de que no está mal si en todo esto hemos ido comprendiendo una distinción entre la mente y el corazón, porque la misma Biblia lo avala en este pasaje de Hebreos, ¿ok? Éxodo 24:12. Bueno, vamos a continuar cuando dice que escribirá su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a ver ahora Éxodo 24:12. Éxodo 24:12. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Ok, entonces, de acuerdo a este pasaje, la ley de Moisés y sus mandamientos estaban escritos en tablas de piedra. Ok, en tablas de piedra. Ahí estaba escrita la ley del antiguo pacto. Pero la ley del nuevo pacto está escrita en nuestra mente y corazón. ¿Ok? Bueno, esto ya es algo que vamos ya respondiendo de lo que hemos visto. Bueno, desde finales del siglo XX, para los que nacimos, crecimos en el siglo XX, vimos que se empezó a llevar a cabo una amplia distinción entre la mente y el corazón. La primera vez que yo escuché esto fue una canción de Daniela Romo, que decía que había que pensar con la mente porque a veces el corazón no te deja ver bien. Pero luego había canciones que decían que hay que amar con el corazón y no con la mente, y empezó en la música y empezó en muchos lugares a enseñarse si debe ser con el corazón, si debe ser con la mente, apuntando obviamente a los sentimientos, las emociones, o apuntando a la razón. Bueno, desde ese tiempo se empezó a llevar a cabo una amplia distinción entre la mente y el corazón. El énfasis principal en el modernismo estaba en la mente. Si se hacía una computadora, ¿para qué era? Para trabajar. Te ponían ahí el juego más aburrido que hay en el mundo, que es el Buscaminas. Porque no esperaba nadie que jugara, sino que a lo mejor te relajaras, luego también el de la baraja. Pero las computadoras no tenían la finalidad de entretener, tenían la finalidad de razonar y trabajar. Hoy en día, la computadora es principalmente para jugar, y eso nos lo enseña porque te venden una silla para jugar, un teclado para jugar, unos audífonos para jugar, y la computadora está diseñada para jugar y para entretenimiento, tus redes sociales, tu música, etcétera. Esto nos enseña el énfasis. El teléfono inicialmente era para hablar, ahora es para todo, a veces también para hablar. Pero vemos esta distinción entre la mente y el corazón. Dice, entonces, el énfasis en el modernismo estaba en la mente, la razón. Pero al ir surgiendo el posmodernismo,
se dio un enfoque mayor en el corazón, las emociones, la fe. Es decir, el corazón se relaciona con las emociones, con la fe. Así es como surgió una supuesta rivalidad entre la mente y el corazón. No que estuvieran separados, aunque esto en realidad ahorita comentamos de dónde viene, no es que estuvieran separados, pero la modernidad los echó a pelear. La razón y la fe, dice, una supuesta rivalidad entre la mente y el corazón, entre la razón y la fe, y dado que el énfasis estaba en el corazón, las emociones y la fe se volvieron irracionales, razón por la cual hoy vemos los excesos emocionales que incluso se reflejan en las leyes e imposiciones. Uno no sabe qué va a ser Europa de aquí a una década, cuando ya no haya tantos cristianos y tengas por un lado a los progresistas con el LGBT y tengas por el otro lado a los musulmanes, porque los musulmanes ejecutan homosexuales. ¿Cómo va a ser Europa? ¿Quién sabe? Pero nadie razona sobre eso. Sin embargo, está prohibido juzgar tanto a los musulmanes como a los progresistas y no saben que eso realmente está llevando a pique a lo que era el jardín, como se hacen ver a sí mismos, ¿no? El jardín europeo. Bueno, tenemos todo esto que no somos ajenos a ello. En México, en Latinoamérica, esto también se está metiendo mucho, pero es meramente emocional. ¿Por qué? Porque si una persona se identifica a sí mismo como un poste de luz, tú tienes que tratarlo como un poste de luz. Eso es irracional, pero es emocional. Él en su corazón está convencido que así es. Estaba viendo un video de que en el Reino Unido hay gente que paga por una terapia, que es ir todo el fin de semana a una granja, disfrazarse de cerdo y vivir como cerdo. En el Reino Unido, gente que se siente superior al resto de la humanidad, no muy alejado de lo que eran los alemanes nazis. Entonces, vemos que en realidad todo este tipo de cosas están dando en una irracionalidad porque las emociones se han apartado de la razón. Tenemos este aparente pleito. Presta el micrófono. Tenemos este aparente pleito entre el corazón y la mente, que es la fe y la razón, que son las emociones y el entendimiento. Cuando toma uno decisiones, hazlo de corazón, no lo pienses tanto. Tú, si lo sientes, si te hace sentir bien, es correcto. Esa es la directriz de este tiempo. Y sobre todo lo vemos ya en las legislaciones, como dice aquí, que es algo que ahora se refleja en las leyes e imposiciones, porque cada vez hay más leyes de que si tú criticas a alguien por creer en algo ridículo, puedes terminar en la cárcel. Y en Canadá hay gente pagando condenas. De hecho, en Suecia, una periodista que dijo, pero es que los hombres no se pueden embarazar, 3 años a la cárcel. Es decir, son cosas que estamos viendo que ya tienen un reflejo incluso en las leyes. Para eso, vamos a ver 1 Corintios 1, 22 al 24. Sí, los 3 versículos, por favor. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, entonces Pablo dice,
que los judíos piden señales. ¿Por qué? Porque para ellos el centro de todo era el corazón. Ellos le dijeron a Jesús, ¿qué señal haces para que te creamos? Y Jesús luego cuando les dice, muchas señales he hecho y aún no me creen, ellos se basaban en las señales. Los griegos buscaban sabiduría. Dice el libro de Hechos que ellos se emocionaban buscando alguna nueva enseñanza. Los griegos buscan sabiduría, la mente, la razón, el entendimiento. ¿Ok? Entonces, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, es decir, que los judíos se enfocaban en la fe y el corazón, y los griegos en la razón, en la mente. Y esto fue un choque para el cristianismo. Ok, debido a eso, la crucifixión de Cristo hacía tropezar ¿a quién? A los judíos. Porque ellos decían, bueno, ahí estaban las señales. Ay, Jesús se murió. Ya no hubo más señales y tropezaban, entonces ya no creemos en él. Y para los griegos o los gentiles, la crucifixión de Cristo era necedad. Bueno, y si tantas cosas enseñó y ya lo mataron, pues entonces de nada sirvió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto unos se enfocaban en las señales, como los otros se enfocaban en la sabiduría. Pero Pablo concluye esta parte diciendo, sin embargo, para los llamados, sean judíos o griegos, sin importar, Cristo es, primero, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere decir, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere decir que por eso Dios pone su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Es decir, que debemos entenderla. No es suficiente con decir, aunque no la entiendas, créela. Es suficiente con que creas, dicen uno. No, eso no es suficiente. Tienes que entenderla. ¿Qué nos dice la misma palabra que hay que hacer? Meditar en la ley de Dios. Meditar en su palabra. ¿Qué significa meditarla? Analizarla, buscar una respuesta, comprenderla, asimilarla. Entonces, no es suficiente decir que con creer, es algo que debemos entender. La ignorancia jamás ha glorificado a Dios. ¿Ok? ¿Por qué debemos entenderla? ¿Por qué la puso en nuestra mente? Dice, Dios pone su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Es decir, que debemos entenderla, pues es racional. Y debemos creerla, pues es poder de Dios. A través del Antiguo Testamento se dio la enseñanza de que ignorar la ley de Dios fue la causa de la rebeldía y caída de Israel. Ahora, una vez llegó un pastor y me dijo, te veo muy racionalista. Es un problema cuando uno no sabe ni de lo que habla, porque no debemos confundir racional con racionalista. La ley de Dios es racional, el universo es racional, la palabra es racional porque puede ser estudiado. El universo puede ser medido, puede ser cuantificable, tiene leyes, si haces esto, ocurre esto, hay una ley de la gravedad que funciona, hay una ley de la termodinámica, hay una ley de la aerodinámica, hay una ley de la electromagnética, es decir, funciona a base de leyes, se puede evaluar y por eso tenemos todo el desarrollo científico que no se dio con los chinos, que no se dio con los mayas, que no se dio con los árabes, que no se dio con ninguna cultura súper desarrollada en la antigüedad, sino solamente en una cultura después de el cristianismo establecido correctamente principalmente en el norte de Europa. Y el punto es entonces que esto se debió a que se entendía que el universo es racional.
que la palabra de Dios es racional, no te va a enseñar incoherencias. Tiene sentido, hay que estudiarla, hay que comprender que si Jeremías habla de una forma y en el Nuevo Testamento se habla de esa misma forma y hay palabras distintas como acabamos de hacerlo, podemos estudiar las diferencias, ¿sí o no? Por eso entendemos que es racional. ¿Qué es racionalista? Es lo que echó a andar la mente con la razón, fue el pensamiento de la Ilustración francesa que se rebeló en contra de lo que fuera religión y creó su propia religión llamada el culto a la razón. Entonces los racionalistas franceses centraron la existencia del ser humano en la razón. Y ahí la frase de Descartes, pienso, luego existo. Si así fuera, hay muchos que hoy no existirían, ¿verdad? Entonces, los alemanes y algunos franceses reaccionaron con el romanticismo. Y ahí viene todo las novelas románticas y el amor de mi vida y todo ese tipo de cosas que no había en la antigüedad. El romanticismo centró las cosas en el corazón, en las emociones, y de ahí surge luego el existencialismo, que se basa en lo que tú vives, en la experiencia. Estas son las cosas de donde viene el racionalismo, medir las cosas en base a la razón, y si no es medible por la razón, entonces no funciona. Pero a los soviéticos, que eran racionalistas, siempre se les preguntó, entonces si el ser humano solamente es una situación de reacciones químicas, porque tenemos emociones. Y empieza toda esta discusión a darse, pero entendemos que el cristianismo es racional y es de sabiduría. Es decir, una cosa es la inteligencia, otra es la sabiduría. Un corazón sabio y una mente inteligente. Hay que entender la palabra de Dios y hay que creerla. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien? Dice, por tanto Dios pone su ley. Bueno, esto ya lo vimos. Así que vemos la primera diferencia entre ambos pactos. La ley de Dios ya no es externa, sino interna. Dios mismo la coloca dentro de nosotros, en la mente y en el corazón. La coloca dentro de nosotros, es decir, la pone al alcance de nuestra mente y nuestro corazón. Los israelitas no tenían esa comprensión y fe respecto de la ley de Moisés. A ellos le leían la ley y es como nuestras leyes hoy en día. No necesariamente entiendo lo que quiere decir y no necesariamente eso está produciendo fe en mí. Por eso para ellos era una batalla. Por esa razón la ley se basaba en la prohibición. No tendrás dioses ajenos, no matarás, no darás falso testimonio, etc. Era más en ese sentido porque era la forma de instruirles cuando ellos tenían esta ley externa y no interna en su corazón y en su mente. Ok, entonces esta es la primera diferencia. A nosotros sí nos ha sido dada esa fe y esa comprensión. Y por eso hay más demanda en el nuevo pacto que en el antiguo. Contrario a lo que muchos dicen, estamos en la gracia, entonces ya no se espera mucho de mí. Al contrario, lo que se esperaba en la ley de Moisés podrá ser a este nivel. Lo que se espera para el que está en la gracia está a este nivel, porque ha recibido más. Bien, vamos a ver Efesios 2, 14 al 15. Efesios 2, 14 al 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y un hombre haciendo la paz. Ok, entonces aquí nos dice que Cristo es nuestra paz y de ambos, ok, ambos pueblos, Israel y los gentiles. El nuevo pacto no es solo para los gentiles, es para Israel también.
De ambos pueblos hizo uno. Ya no hay tal cosa como que lo que Dios va a hacer con los cristianos y lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, porque de ambos pueblos hizo uno. ¿Ok? Derribando la pared intermedia de separación. Vamos a entender cuál era la pared intermedia de separación. Poniendo fin a la enemistad en su carne. Es decir, cuando fue crucificado y murió, con eso, él puso fin a la enemistad. ¿Cuál enemistad? Bueno, vamos a ver qué es lo que producía la enemistad, porque inmediatamente nos aclara que la enemistad es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que van desde Éxodo hasta Deuteronomio. Para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, los mandamientos de la ley de Moisés estaban expresados en ordenanzas. Ese es el antiguo pacto, las ordenanzas. A diferencia de los mandamientos de la ley de Cristo. Vamos a ver cuáles son los mandamientos de la ley de Cristo en Mateo 22, 37 al 40, semejante a uno que ya leímos, pero Mateo 22, 37 al 40, si quiere leer todos los versículos, hermano. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Ok, está bien. El asunto entonces es que toda la ley de Moisés, los profetas, finalmente tenían su centro en dos mandamientos, que ahora son distintos y no están en la negación al decir no, sino al decir amarás. Amarás al Señor tu Dios, podríamos entenderlo con lo que ya vimos, con todo lo que somos. Eso es adoración, porque adorar es amar por encima de lo demás, es amar en extremo. Entonces, amar a Dios con todo lo que somos. Y el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo, lo entendemos en las palabras de Jesús más adelante, cuando dice, así que lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Eso es amar al prójimo, haciendo por ellos lo que desearíamos que hicieran por nosotros. Esos son los dos mandamientos en los que se encierra todo lo que implicaba el Antiguo Testamento. Pero luego llegamos a Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvisteis amor los unos con los otros. Ok, entonces él lo llama un nuevo mandamiento porque ya ha mencionado los anteriores. Y los anteriores también estaban en la ley de Moisés, pero no están en los 10 mandamientos. Están metidos en los mandamientos dados después en Levítico y en Deuteronomio. Ok. Estos 3 mandamientos nos muestran lo que es la ley de Cristo. Es diferente. No hay ordenanzas, si se fijan. No dice, bueno, tal día tendrás que hacer esto y de tal manera lo vas a hacer, haciendo esto, aquello, etcétera. Y te abstendrás de tal cosa. No hay esos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón obviamente va a implicar que no tengamos dioses ajenos, que no tomemos su nombre en vano, que no nos arrodillemos o adoremos ninguna semejanza de lo que hay en los cielos, en la tierra. Eso habla de amar a Dios. Amar al prójimo obviamente es a los padres, honrarlos, es también
no adulterar, no codiciar, no robar, no matar, lo que nos dicen los mandamientos, pero va más allá porque no se trata solo, como dice el dicho humanista que sobre todo sobresalió con Gandhi, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Eso tiene una limitación porque puedes ser indiferente a ellos y con eso cumples. Nunca lo ayudo, pero no le hago daño. En la ley de Cristo dice, ámalo, es decir, haz por ellos lo que quisieras que hicieran contigo. No puede haber indiferencia. Si no hay una acción, tengo que hacer por ellos. Y luego habla de amar a los hermanos en Cristo del mismo modo que Cristo nos amó. Ok, ahorita solo estamos repasando por encima lo que es la ley de Cristo, pero ¿por qué la llamamos la ley de Cristo? Vamos a primero a los Corintios 9:21 y después a Gálatas 6:2. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ok, cuando Pablo dice que él se hace a los que están en la ley como si él estuviera en la ley, aunque él no está en la ley, luego dice, y a los que están sin ley me hago como si yo no estuviera sin ley, aunque en realidad estoy bajo la ley de Cristo. Ya no señala la de Moisés, la ley de Cristo. Gálatas 6:2, ¿qué dice? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? Compartiendo las cargas que el otro tiene. Esa es la ley de Cristo. Entonces Pablo dice que él está bajo la ley de Cristo y luego le dice a los Gálatas, y obviamente esto es lo que expresamos en el sentido de que en la ley de Cristo no hay inactividad o indiferencia, sino que hay acción, es que yo debo sobrellevar las cargas de mis hermanos conmigo. ¿Ok? Entonces tenemos la ley de Moisés y tenemos la ley de Cristo. Santiago 1:25, vamos a ver qué es lo que nos dice. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, el que mira a la ley que perfecta. Entonces Santiago llama a esta ley de Cristo la ley perfecta. Y la llama la de la libertad. La ley de la libertad. Ok, Pablo también la llama así en Romanos 7, del 5 al 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Ok, siguen también. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ok, entonces, mientras estábamos en la ley, dice Pablo, la carne, dice ahí, ¿verdad? Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas las había despertado la ley. Me decía, no codiciarás, y entonces en nosotros se despertaba el deseo de codicia. Ok, mientras actuaba en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley de Moisés. Hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ok, la letra, ¿cuál es? La ley de Moisés. Letras escritas en piedra. Para ver esto con mayor claridad, dice, vamos a Gálatas 4, del 9 al 10. Ahorita vemos sobre la letra. Gálatas 4, del 9 al 10. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo?
Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Ok. Pablo reprende a los que deseaban guardar la ley de Moisés. Ese era el problema de los Gálatas, señalando que eso era volver a las cosas que débiles. ¿Se acuerdan que decía que la ley era débil o que la ley no funcionó a causa de nuestra debilidad? Ahí en Romanos 5. Ok, las cosas débiles, inútiles y elementales. Ok, y esto era volver para ser esclavos. Esto mismo lo señala en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 y luego el 16, los dos versículos si quieren. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios. Principios del mundo, ¿no? Dice. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo. Ok, es interesante y bien interesante este pasaje, porque aquí habla de los principios elementales del mundo. Ok, a los Gálatas les dice, ustedes observan los meses, las estaciones, los días, es decir, quieren ver las fiestas judías, los días, y luego lo aclara en Colosenses diciendo que está hablando de los días de fiesta, luna nueva y días de reposo. El mismo sábado está incluido entre las cosas elementales del mundo, débiles, inútiles y elementales. ¿Por qué razón? Porque guardar un día no puede, como más adelante Pablo lo dice, ya no lo incluye aquí porque lo vimos hace 2 lecciones, no puede contra los apetitos de la carne. Guardar un día de reposo, guardar una fiesta, no me va a transformar en una persona más semejante a Cristo. Si yo dejo de comer carne de cerdo, ¿eso en qué me cambia para ser más semejante a Cristo? Son cosas elementales, rudimentos del mundo. Eso era lo que hablaba la ley de Moisés. Iban y ponían un sacrificio y ahí comían del sacrificio. Ok, era parte. Pero eso en qué los hacía a ellos más cercanos a Cristo. Sin embargo, en la ley de Cristo, el amar a mi prójimo, haciendo por él lo que yo esperaría que hiciera por mí, llevando las cargas de mis hermanos, me va transformando. Hay una notable diferencia, ¿sí o no? Y esto es lo que tenemos que entender. Ok, por esa razón vamos ahora a 2 Corintios 3:6, donde aquí me detuve porque ya no había mucho espacio y para no alargar tanto el estudio. 2 Corintios 3:6, ¿qué nos dice? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok, toda esa parte está muy interesante, que vamos a ver lo primero en la siguiente lección. Pero al final entonces dice que señala el antiguo pacto como el de la letra, como ya lo vimos en Romanos, para que sirvamos en la ley del Espíritu y en el arcaísmo de la letra, algo que ya está envejeciendo. Ok, lo llama el pacto de la letra, nos hizo... dice ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, y ese es el antiguo pacto, porque el pacto de la letra, ¿qué hace? Mata, el cual mata. ¿En qué forma la ley nos mata? Bueno, porque manifiesta, hace evidente nuestro pecado. Y esa era la función de la ley, hacer evidente y declarar que éramos pecadores
y dignos de muerte. Esa era la función de la ley. Entonces, el pacto de la letra mata, pues hace evidente nuestro pecado sin remediarlo. Solo me decía, eres pecador y ya. Pero el nuevo pacto es del Espíritu, el cual da vida. De ahí que dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, y no dice que el estudio mata, y que si yo me lleno del Espíritu vivo. No, es el asunto del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Ok? Que muchos han querido manipular y ahí muestran su gran necesidad de estudiar verdaderamente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Entonces, ¿estamos bien? Bueno, vamos a terminar entonces y le damos gracias a nuestro Dios por este estudio y nos excedimos unos 10 minutos, pero bueno, yo espero que haya sido con provecho. Vamos a orar para terminar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Les recuerdo a los que nos ven por internet que el sábado a las 5 tenemos reunión convivio de los adolescentes. Entonces, la convivencia mensual. Así es que les esperamos a los adolescentes y a los consejeros de los adolescentes. Ok, vamos a orar para terminar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por tu bondad y por tu palabra, por medio de la cual tú nos das vida, Señor, por medio de la cual podemos ser transformados para llegar a ser la imagen de tu Hijo Jesucristo. Estamos en tus manos, Padre, y te pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento de todas las cosas para poder comprender cuál es tu voluntad verdaderamente y poder vivir de acuerdo a tu palabra, vivir haciendo lo correcto y llegar a ser las personas que debemos llegar a ser. Gracias por todo tu cuidado y tu amor. Ponemos en tus manos esta iglesia, ponemos en tus manos a quienes se hayan delicados de salud y te damos gracias por todos nuestros hermanos que han estado sacando de enfermedad y de dolencia, Señor. Gracias porque has estado manifestando tu gracia. Sigue proveyendo en nuestros hogares tu protección, tu provisión y tu dirección para cada uno de nosotros. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, pues gracias a nuestro Dios y nos despedimos de los que nos ven por internet. Dios les bendiga.